Bueno, mi gente, buenas noches. Por acá, Sabrina de Aldrey en este espacio de mi canal de YouTube. Aquí vamos a hablar un poquito en Abriendo Alas, en ese pequeño espaciecito donde tenemos esas historias de éxito. El día de hoy tenemos un invitado que tiene una historia espectacular, maravillosa de éxito migratoria, es venezolano y bueno, actualmente se encuentra en México, pero vamos a hablar con él para que nos eche ese cuento de cómo fue todo su proceso, qué hace, qué no hace, cómo fue todo esa no es travesía, la verdad, fue un proceso creo que friendly, pero bueno, ya lo vamos a tener aquí para que nos diga un poco de su historia. Así que Tadeo, bienvenido a este espacio de Abriendo Alas. Cuéntanos de ti, bienvenido. Muy buenas noches, Sabrina, y muchas gracias por invitarme aquí. También saludo a todas esas personas que ahorita nos estén escuchando. Bueno, mi nombre es Tadeo Varela. Ya cumplí 6 años en México. Nunca se me va a olvidar. Yo llegué un jueves, 7 de mayo del 2015 a México. Es uno de los días que más me ha cambiado la vida. Entonces, conservo muy nítido todos esos recuerdos de ese día saliendo del aeropuerto de Maiquetía, de Caracas, despidiéndome de mis padres, mis abuelos que también me acompañaron ese día al aeropuerto. Y bueno, de los dos vuelos, porque fue con escala, porque no solo iba a México, iba a Tijuana. Entonces me acuerdo que en ese momento abordé Aeroméxico con escala en Ciudad de México. Ahí estuve unas cuantas horas y después salí esperando el vuelo a la ciudad de Tijuana. Antes de ese viaje, yo nunca había estado en México, nunca había comido tacos, no conocía nada del país. Y bueno, Algo ya nuevo. algo nuevo, y ya han sido ya 6 años, pero muy contento de estar aquí y de todas las oportunidades y puertas que se me han abierto en este hermoso país. Qué chévere, Tadeo. Y una pregunta, ¿qué hacías antes de emigrar? O sea, ¿quién era Tadeo en Venezuela? ¿Qué te dedicabas? Bueno, yo era un joven normal, principalmente Ok. estudiante porque yo me gradué apenas un año antes de emigrar. Sí llegué a tener trabajos en Venezuela, pero siempre fueron trabajos menores, trabajo en tiendas, en establecimientos. Me pagaban, como decimos nosotros popularmente los venezolanos, por matar tigres. Entonces, realmente nunca tuve un trabajo estable, nunca tuve un trabajo donde me arraigara en Venezuela, pero sí tenía un sueño. Yo estudiaba economía, pero siempre he sido un gran aficionado al béisbol, al juego. Desde pequeño he ido al estadio, vengo de una familia también muy beisbolera. Uno de mis primeros recuerdos, de hecho, es justamente estar en el estadio universitario de Caracas en juego. Mi mente se acuerda fue porque ese día me moché un dedo con, Oh, con, con una silla, y me acuerdo que lloré mucho ese día. Pero si hago flashback en mi memoria, esa es uno de los recuerdos más antiguos que tengo. O sea, te estoy hablando que tenía probablemente 3 años en ese momento. Pero es para plantearte que sí, o sea, tengo yendo al estadio toda mi vida. Tengo muchos tíos, primos, mi mamá, mi abuela, que casi que eran abonados, que iban muchísimo al estadio. Tengo un tío, esto es insólito, tengo un tío que su nombre proviene del nombre de un jugador. O sea, mi abuela le puso así a mi tío porque era un jugador que en ese momento, valga la redundancia, jugaba con los Industriales de Valencia, un equipo ya desaparecido hace muchísimo tiempo. ok. Entonces, creo que venía en la sangre, y llegó un punto en mi vida que yo dije, yo quiero que me paguen por ir al estadio. Lamentablemente eso no vino en Venezuela, no se pudo concretar. Sí tenía muy buenas relaciones con algunos equipos, sí mostraba mucho interés, eh,
pero evidentemente en Venezuela era mucha competencia y yo no seguí insistiendo tanto porque también por la misma situación del país, después del 2013 se agrava muchísimo la situación económica en Venezuela. Entonces me gradué en 2014 y es como que veo que todo el mundo se está yendo y yo ya empiezo a lanzar flechas a otros lugares. Y digo lanzar flechas y no me equivoco, o sea, fue a ver a dónde le atino. Yo empecé a mandar currículum a Dominicana, en Puerto Rico, en México, o sea, todos los lugares donde se jugara béisbol. O sea, donde me hubieran llamado, yo me hubiera ido. Eh, y donde primero se me abrieron las puertas es en Tijuana, México. O sea, un lugar que yo jamás hubiera pensado, pero fue así y así fue como yo llego a México. Ahora te pregunto, esto como aficionado al béisbol, más o menos a qué te dedicas? O sea, ¿eres jugador? ¿Estás afuera? ¿Eres coach? Más o menos, ¿cuál fue ese trabajo que, bueno, como hobby, cómo empezaste? O sea, ¿cómo fue que de economista llegaste a esto del béisbol, que ya sabemos que te gusta, que eres aficionado, pero qué hacías allí? ¿Qué fue lo que te apalancó para poder salir de Venezuela? Mira, eso es bien curioso porque la gente cuando tú le dices que soy economista y trabajo en béisbol, es como que no ven la relación, no entienden por dónde va la cosa. Pero de hecho, mi tesis de grado fue un modelo de evaluación de jugadores de béisbol. O sea, te comento que yo sí estaba decidido desde Venezuela de, de poder, de poder trabajar en el béisbol. Y en todos los deportes, pues también existe algo que se llama la gerencia deportiva. Todos los equipos necesitan administradores, gerentes que conforman el equipo. No necesariamente que sean jugadores ni que sean parte del cuerpo técnico del equipo, sino que estén en la oficina, gente de traje que se encarga de armar el equipo, ¿no? Son los máximos responsables. Generalmente nunca reciben esta fama. Hay gente que no sabe que existen, porque obviamente la fama se concentra dentro del terreno o del campo o de la cancha, pero, pero todos los equipos deportivos tienen un gerente, ya sea de básquet, sea de fútbol, sea de béisbol o de cualquier otra competencia que se quiera hacer. Y hay que aclarar algo. La psicología, Mm. y en la psicología, en la economía y en el derecho, todo se puede evaluar todo tipo de actividad humana. Es decir, eh, para cada tipo de actividad hay un especialista del punto de vista económico, del punto de vista psicológico y del punto de vista legal, ¿no? Mm. Entonces tú ves que hay abogados que se especializan en cualquier tipo de cosa y también los economistas. Hay un área que es la economía del deporte, que es la gerencia deportiva. Eh, y bueno, para resumir, yo en ese de que quiero que me paguen por ir al estadio, pues empecé a analizar la situación de cómo era la forma más fácil que yo podía llegar a cumplir mis metas. Y me di cuenta que hay tres personas que le pagan por ir al estadio. La primera son los jugadores. Lamentablemente yo de pequeño pues me di cuenta que no me iban a pagar por jugar béisbol. Mi carrera profesional terminó mucho antes de empezar. La segunda es el periodismo deportivo, que el periodismo deportivo es algo que siempre me ha apasionado muchísimo. No estudié periodismo, pero he estado en muchos programas de béisbol, he estado en radio, en televisión, me han pagado por transmitir juegos. Entonces es algo que lo veo como un hobby, me apasiona. Sí lo he desempeñado. Y la tercera área es justamente la gerencia deportiva, los directivos, o sea, los que se encargan del equipo desde la oficina. Entonces, yo ya desde la mitad de la carrera, como estaba claro que esto iba a ser, sí me acuerdo cuando yo estaba estudié economía en la Universidad de Carabobo, me acuerdo que estaba en la facultad y ya en los últimos semestres pues comentaba que quería hacer mi tesis de béisbol y aquello, lo otro. Pues no todos los profesores, no todos mis compañeros pues como que lo entendía, como que parecía que era como que muy estrambótico Tadeo con sus temas.
y lo entiendo, no es algo que mucha gente lo comprenda. Incluso mis padres siempre me apoyaron, pero siempre así como que te apoyamos, o sea, sigue tus metas, pero siempre tengo un plan B porque no todo el mundo se le cumplen los sueños, ¿no? Yo sabía que esto tenía que funcionar porque para mí, y quizás esté mal, pero para mí no había un plan B. O sea, yo había estado en otros tipos de trabajo eh, y ninguno me llegaba a llenar. Sentía que estaba perdiendo el tiempo si estaba trabajando para alguien más en otra área que no sea béisbol. Entonces, gracias a Dios, esto a mí se me dio y estoy sumamente agradecido con Dios porque esto fue una meta, un sueño que se me cumplió desde hace 6 años y desde hace 6 años se me han abierto puertas increíbles aquí en México y lo he aprovechado muchísimo y disfruto día a día de mi trabajo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que eso es algo que cuesta mucho cuando uno tiene un sueño, no dejárselo robar. Porque fíjate que, sí, ajá, eres economista y qué vas a hacer tú hablando del béisbol, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué no hablas, no sé, de la economía mundial, de lo que está pasando, qué sé yo? Pero siempre tuviste esa determinación de, no, momento, o sea, esto es lo mío y para allá voy. Y ahí es donde yo veo que está el trabajo difícil, porque si tu alrededor, que son tus compañeros, hasta los mismos familiares, que no por mal, sino que siempre como apostando a lo seguro, no, mira, yo creo que por ahí no van. Bueno, sí, está bien, haz esto, pero mejor dale. Y esa determinación que tuviste, que yo tampoco considero que sea mal no tener el plan B, sino que, hey, yo quiero esto y esto es lo que voy a hacer y fíjate que se logró. Qué bonito y súper admirable de tener esa seguridad, ¿no? Esa admiración de perseguir y no dejarse robar el sueño por muy loco que parezca. Y si uno dice que es por ahí, y por ahí es, ¿no? Como aprender a escucharse y aprender a trabajar por esos sueños, ¿no? Ahora, ¿te contratan de México estando en Venezuela o ven tu trabajo en algún sitio o empezaste, o sea, enviaste hojas de vida, currículum y eso te resultó? ¿O cómo fue el proceso de contratación o la decisión para que lograras llegar a México o Tijuana en este caso? Mira, yo creo que fue un proceso muy fortuito. Yo tengo que dar muchas gracias, como decimos los venezolanos, tengo que darme con una piedra en los dientes, porque hay muchas cosas que se alinearon para que yo pudiera llegar a México como llegué. La primera, obviamente, es mi pasión, por ahí empezó todo, pero a la par, en el béisbol estaba ocurriendo una revolución en su comprimiento, sí, en su comprensión, una evolución en su entendimiento. Hay una película más o menos famosa, es con Brad Pitt, que se llama Moneyball, no sé si la has podido ver. Mm, Eh, en esta película narran la historia real de los Atléticos de Oakland del 2002, que justamente se volvieron un equipo competitivo, a pesar de tener una nómina muy pequeña, se volvieron un equipo competitivo porque, porque estaban redefiniendo su sistema de evaluación en la búsqueda y concentración de jugadores. Todo esto en el mundo del béisbol se le conoce como la sabermetría. El béisbol es el deporte con la mayor cantidad de estadísticas que existen y, ya lo era de hace 20 años. El avance que ha habido en los últimos 20 años parece ciencia ficción. O sea, uno ve ahorita un juego de grandes ligas y la cantidad de datos que se recopilan es absurda. Ya son programadores profesionales, gente, miniadores de datos que se especializan en crear modelos de evaluación en todo esto de béisbol porque la cantidad de información ya es abrumadora. Entonces era una corriente que en esa década del 2010 estaba creando mucha polémica porque cada vez habían como que más equipos que se proponían a hacer esas evaluaciones. Latinoamérica lamentablemente
como siempre, pues estaba un poquito rezagada. Casi todo se hacía por medio de la vieja escuela. Pero yo siempre he sido también muy amante de la matemática, siempre me ha gustado la física, siempre me han gustado estos temas también. La economía no está exenta de este lado matemático, que me ayudó muchísimo. Y entonces, yo inmediatamente que escuché números, béisbol, pues para mí fue amor a primera vista, ¿no? Entonces, empecé a vivir el béisbol de una manera diferente, ya con otro tipo de análisis. En eso es que es lo que yo me especializo, porque eso era lo que me llamaba la atención, era lo que me gustaba, ¿no? Hacer proyecciones, cálculos, tablas de Excel. Todavía manejo mucho Excel eh, en mi trabajo. Y mucha gente ni se imagina cómo que béisbol en Excel, pero sí, o sea, ese es el trabajo. Pero entonces, está esta corriente, hay mucha gente que se opuso a ella, mucha gente que no, es mejor la vieja usanza, como tradicionalmente se hacían las cosas. Eso cerraba puertas, estaba ese debate que si esto servía o no, etcétera, etcétera. La Eh, resistencia al cambio. la resistencia al cambio, pero a mí me encantan los debates, me encanta meterme en la conversación, me encantan las estadísticas, entonces, nada, meterse por ahí, por ahí, por ahí. Y como me especialicé en eso, pues mi trabajo empezó a hacer cierto tipo de ruido. Ya me estaban invitando en Venezuela a la radio, me estaban invitando a hacer cursos en Venezuela. Pasé, yo creo que 5 años, o casi 5 años, más de 4, escribiendo artículos de evaluación, de análisis estadístico del visual. Entonces, me graduó con una tesis de evaluación de jugadores de béisbol, que era algo serio, algo con proyecciones, algo con estadísticas. Aparte del currículum que tenía con los artículos, de aquello y lo otro, no lo había desempeñado profesionalmente, pero conocía toda la teoría. Ya era cuestión de que alguien me dejara llevarlo a la práctica. Alguien que pusiera la fe en eso, ¿no? Y yo, en ese afán, pues, sin vergüenza, empecé a mandar currículum a todos lados, ¿no? O sea, vendiendo mi servicio. Y te digo, mandé currículum a Dominicana, a Puerto Rico, a México, en la misma Venezuela. Yo tuve que haber mandado un mínimo de al menos 30 currículum a los equipos. En México, así por Twitter, o sea, porque obviamente nunca había ido. En México conocí a un periodista a través de Twitter que se llama Fernando Ballesteros, y tengo que darle crédito porque él fue la persona que hizo ese pivote. Él era, en ese momento, tenía muy buenas relaciones con el equipo de Tijuana, y entonces hace la recomendación, el equipo ahora empieza así a intercambiar correos conmigo, y le empiezo a mostrar mi trabajo, esto es lo que sé hacer, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo aportar, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue así como que, ok, vamos a darte la oportunidad. Se alineó porque el equipo de Toros de Tijuana en ese momento era un equipo nuevo, tenía dueños bastante nuevos, eran empresarios, entonces entendían esta dinámica de que tienes que tener proyecciones cuando vas a manejar tus inversiones, o sea, sí entendían el background de los números, y todo se alineó. Yo que quería irme, que tenía la teoría, un equipo nuevo, pero con hambre de triunfo. Y así fue. Llegué a Tijuana en 2015, y gracias a Dios, pues de ese momento, pues el equipo fue ascendiendo hasta que en el 2017, pues fuimos campeones ese año en la Liga Mexicana de Béisbol. Siempre me desempeñaba como analista, ¿no? Entonces, no es mi última decisión, yo no he sido el máximo responsable, pero sí he aportado mi granito de arena para que los equipos pues hayan podido mejorar su desempeño en el terreno. Qué bien. Y ahora, tú te evalúan tu trabajo, tu talento. Ok, Tadeo, sí, me gusta, vamos a trabajar. ¿Empezaste a trabajar desde Venezuela en remoto o de una vez dice, o apostaron a lo que sabías de una vez? Mira, ¿sabes qué? Te necesito acá, vente. ¿Cómo fue ese paso para ya por fin decir, me voy de Venezuela? Mira, fue un proceso
quizás un poquito lento. Yo no quise apresurarlo porque, o sea, yo sí estaba desesperado. O sea, te podrás imaginar mi emoción teniendo 24 años, estando en Venezuela, queriendo salir, queriendo comerme el mundo. Y había ya un equipo que me estaba respondiendo los emails. Entonces, obviamente yo tenía esa hambre a millón de que sí, que vamos, que aquello, que lo otro, pero, pero traté como que no presionarlos. Traté de llevar que las cosas se hicieran en su debido momento y creo que eso ayudó. Eh, yo empecé probablemente a intercambiar currículums y correos y eso, más o menos en diciembre del 2013. Yo ya había terminado las materias, lo que no había venido es el acto. Y te digo, empiezan las pláticas, empieza la plática. Ya me gradúo en el 2014, en julio, es el acto, me entrega mi título. Después que me entrega mi título, yo ya digo, yo ya estoy como que listo para poder emigrar. Y creo que las conversaciones se reanudan, sí, a finales del 2014, en diciembre. Volvemos a intercambiar correos, aquello, lo otro. En marzo me acuerdo que ya me dicen 20, la temporada empezaba en abril, pero por alguna razón empezó la temporada y yo todavía no estaba allá. Era como que ellos tenían sus propios problemas logísticos, obviamente estaban enfocados en el equipo que ya estaba jugando. Y fue así como que yo ya les mandaba algunas cositas, pero eran muy pocas. En ese momento todavía no estaba recibiendo un salario, pero sí me comunicaba con ellos así como 2 o 3 veces por semana. Eh, y ya como a finales de abril, principios de mayo, sí fue así como que, oye, pero Tadeo, ¿por qué no te has venido? Y yo así como que, bueno, yo estoy esperando que me manden. Yo no era yo no era yo el impedimento, pero tampoco los estaba presionando. Y fue así como que ya se dieron cuenta como que, ajá, pero ya empezó la temporada y tú no te has venido. Vente ya una vez y pum, me mandaron el pasaje. Si yo llegué el 7 de mayo a México, no me acuerdo bien la fecha, pero tuvo que haber sido como el 4 o 5 que ellos me mandan el pasaje. O sea, fue 2 días antes del evento. De hecho, yo no tuve tiempo de despedirme de nadie. Me acuerdo que cuando ya me mandan el pasaje, al día siguiente fui a casa de mis abuelos a despedirme de ellos, obviamente con mis padres, y que ellos me iban a llevar al aeropuerto. Porque era en Caracas, de paso era otra ciudad, donde estaba el aeropuerto donde salía el vuelo. Pero, pero ya cuando ellos se deciden, fue un proceso súper inmediato, que no fue así como que, en 15 días me voy, en un mes, no. Fue agarrar maletas y vete. Qué interesante, ¿no? Que fíjense, y para un tiempo donde no estaba tan revolucionado el tema de las redes sociales, sí, había Instagram, Twitter, o sea, Facebook, sí estaban, pero no es el boom que hay ahora post-pandémico, que bueno, ahora todo es virtual, si no tienes un Instagram no eres nadie. Pero fíjate que tú utilizando una red social que en Venezuela se utiliza mucho, creo que actualmente todavía es una red social que tiene movimiento en comparación a otros países. Y fíjate que tú colocando, bueno, me imagino que tus comentarios, tus análisis, como que era como que tu blog profesional, porque era como de un hobby también. Y cómo hicieron ese retweet, ¿no? Esa recomendación. Qué importante es que pues nada, tenemos que ser responsables de lo que colocamos en nuestras redes sociales, porque eso uno nunca sabe cuándo te va a abrir la puerta, qué oportunidad hay detrás de otra pantalla, quién está buscando talento, quién, y más ahora que todo es como remoto y todo esto, ¿no? Ahora, tengo que preguntarte, ¿cómo hiciste para manejar la paciencia? O sea, esa ansiedad, porque pasó más o menos unos cuantos meses desde tus primeras conversaciones a luego comunicarte cada tres veces por semana y luego aquí está el pasaje 20. ¿Cómo hiciste para
calmar la ansiedad? Yo que soy de muy ansioso, ya yo creo que yo les hubiese dicho, pero bueno, y entonces, ¿cuándo es que me van a mandar para irme? ¿Cuándo es que? ¿Qué hiciste? O no te afectó tanto? ¿Tuviste la calma? ¿Cómo fue ese proceso de Tadeo a la espera de esa llamada o de ese correo de aquí están los pasajes, vente ya? Ah, yo creo, yo creo que en parte es porque yo estaba manejando ya esa presión desde mucho antes, no de empezar a hablar con el equipo en Tijuana. Yo manejé esa presión desde muchísimo antes. eh, y yo no sé si esto le pasa a muchos hombres, ¿no? Pero yo siento que algunos hombres batallan con esto, porque tienen sueños, tienen proyectos y quieren que todo llegue de forma inmediata. Y te Mm, digo, ese proceso de que yo me decidí de trabajar en el béisbol hasta que finalmente ocurrió, fue un proceso al menos, yo creo que 5 años. O sea, te digo que durante mucho tiempo escribí, todavía están los artículos ahí publicados, creo que todavía está la página ahí, sabemétrico.com, y escribí durante 5 años y nadie me pagó eso. Y me invitaban a hacer cursos, me invitaban a radio, pero nunca había percibido un salario real por eso. Eh, yo no sé si yo he comentado esto en redes, pero hasta mi tesis de grado tuve incluso la fortuna eh, de presentársela a la directiva de Magallanes, y aún así eso no terminó de abrir puertas. O sea, ellos, así la asamblea del Magallanes en pleno, o sea, el presidente, el consejero, el administrador, el director comercial, ahí todos estaban reunidos y todos me escucharon a mí y a mi compañero de tesis. Y aún así eso no fue como que me iba a tocar, así, tráelo, contrátalo, vamos a traerlo. No. O sea, yo pasé mucho tiempo, siento yo, picando piedra, hablando con mucha gente, aquello, lo otro, que mira, que puedo hacer esto. De hecho, antes de Tijuana, hubo otros equipos que sí me respondieron, pero era así como que no, se les notaba que no estaban, o sea, sí me respondían como por cortesía, pero no tenían ese interés. Eh, entonces fue algo que yo lo asumí con paciencia, y quizás en ese momento también porque como que no tenía la necesidad. O sea, mm, del 2012 que ya empecé a trabajar en esto más como de forma constante y contundente, pues igual tenía mis otros trabajos, igual vivía con mis padres, igual estaba estudiando. Entonces como que sabía que iba a ser un proceso. Después que me gradúo, o sea, después que ya terminé las materias, sí es como que esto tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Pero quizás mis máximos esfuerzos sí fueron un poquito en Venezuela. Quizás sí me frustró un poquito que mi país no me terminara de abrir mis puertas. Eh, pero te digo, también fue parte también de una experiencia que tenía la presión encima para emigrar, y cuando ya alguien más o menos está mostrando como que el interés, como que, "Arr", pero a la vez era así como que no muestres el hambre, no muestres la necesidad, o sea, tienes que mantener la compostura. Eso era lo que la gente me aconsejaba, me recomendaba. Y eso fue lo que yo traté de hacer. O sea, internamente sí, yo me estaba muriendo, pero externamente pues sí lo trataba de controlar. Y te digo, en Venezuela no la estaba pasando mal, tenía mis amistades, yo la estaba pasando bien en Venezuela. Entonces yo traté de disfrutar hasta el último día de mi familia, de mi casa, de mis amigos, y eso fue lo que hice. Entonces, sí fue un proceso, pero, pero por alguna razón creo que lo supe llevar. sí, ese era como tu part-time, era tu hobby que lo disfrutabas y tener no esa capacidad, sino fíjate que duraste mucho tiempo escribiendo artículos sin ningún tipo de remuneración. Es simplemente hacerlo porque te gustaba, porque a lo mejor era tu antiestrés, porque te mantenía motivado, emocionado y sin embargo lo hacías con mucho amor y dedicación. Y fíjate que al final eso, qué lindo, qué lindo de verdad que algo que te gusta, pues llega un momento que no es un trabajo, ¿no? Dejas de llamar trabajo cuando haces algo que a mí me pagan por irme a divertir, la verdad. O sea,
qué bien que eso haya, eh, toda esa paciencia y ese control que se tiene, que muchas veces no la tenemos cuando se toma la decisión de emigrar y nos ponemos ansiosos y vemos que todo el mundo se está yendo y por qué a los demás los están llamando y por qué a mí no. Y eso es súper, yo creo que es vital cuando tomamos este tipo de decisión y más cuando es a través de una oferta de trabajo, es mantener esa paciencia y que no te lleve la ansiedad, ¿no? De quererte ir o de querer esa inmediatez. Qué bien. Ahora, Tadeo, listo. Llegué a Tijuana, me dieron mis pasajes. Bueno, aquí llegué. Ahora, ¿cómo fue tu proceso, la búsqueda de vivienda? ¿Llegaste con un colchón económico? ¿Cómo fue ese proceso migratorio, o sea, para estar legal? ¿Cómo fue todo este tema para ya pues establecer una vida? ¿Te fuiste solo? ¿Cómo fue todo este proceso? Sí, llegué solo a México. Este, Llegué nada más con 2 maletas y $150. Ok. Eh, me acuerdo de eso, o sea, toda mi vida estaba en 2 maletas. Llego solo, sin conocer con la gente con la que iba a trabajar, sin conocer mis nuevas amistades, sin conocer mis compañeros. Pero te digo, con mucha expectativa. Llegué realmente muy, muy alegre a Tijuana. Me acuerdo de esa primera noche. Me acuerdo de esa noche salí a buscar comida, me comí unas hamburguesas, regresé al hotel donde, o sea, sí realmente no me puedo quejar porque el camino del migrante generalmente es muchísimo más accidentado. Y yo como llegué con trabajo, pues me pagaron una semana de hotel, entonces ahí llegué tranquilo, al día siguiente ya estaba yendo al estadio. Lo único malo fue esos primeros 6 meses, esa primera temporada que estuve en México, pues sí entré como turista. El equipo me dice, sí, te vamos a ayudar con los papeles, pero eso nos encargamos después. Entonces, eso también es un proceso en México, tiene sus tiempos legales. Entonces, sí, fue un proceso que yo para octubre, noviembre, es que ya estaba teniendo mi residencia temporal en ese momento en México, que también tuve que esperar, fue dificultoso porque como turista en México no tenía cuenta bancaria, eso dificultaba muchísimo los pagos, dificultaba mucho mi proceso, pero, pero realmente no estaba enfocado en eso, pues estaba enfocado en trabajar y tratar de dejar los mejores resultados y disfruté muchísimo ese primer año en México. Yo supongo que habrás dicho, no, bueno, si ya pasé tanto como páramo ansioso esperando esta oportunidad, ya estoy aquí haciendo lo que me gusta, bueno, lo de la cuenta vendrá. Así como vino este logro, pues, relax, las puertas se van a abrir para que todo funcione. Si ya apostaron en mí, o sea, pusieron ese granito de fe del trabajo que hacía, pues todo se va a solventar. Y sí, sí se me facilitó mucho todos los trabajos que he tenido en México, me han dado carta de trabajo, en migración realmente nunca he tenido problemas, siempre he hecho mis trámites legales yo mismo, o sea, sin ningún tipo de abogado, gestor de por medio. A veces sí es un fastidio pues ir y perder la mañana en eso, pero sí, he tenido el apoyo y nunca he estado ya ilegal en México. De hecho, ya cuento con la residencia permanente. Entonces, gracias a Dios, eso, ya después que se hizo el trámite, pues ya no fue tema nuevamente aquí en México. Qué bien, de verdad que me contenta. Ahora, eh, ¿este tema de pandemia afectó trabajo? ¿Seguías en remoto haciendo lo que hacías? ¿Cómo fue este proceso pandemístico? Bueno, yo viví este proceso de pandemia, pues prácticamente recién casado. Eh, Conseguimos el amor en México. Muy bien. sí, me enamoré y me casé aquí con una mexicana, ya justamente de Tijuana. Me casé a finales del 18.
Entonces teníamos un poquito más de un año de casados cuando se vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, yo ya estaba trabajando en Ciudad de México. Entonces, de esa primera parte de la pandemia me agarró allá en Ciudad de México. Sí nos afectó muchísimo del lado laboral, porque de hecho la temporada se canceló en el 2020, no hubo temporada de verano en México. Entonces, sí hubo reducción de salarios, sí nos mandaron a la casa. Fue un año un poquito complicado para los amantes del deporte porque sí, muchísimas cosas se pospusieron Claro, o se cancelaron de no plano. había juegos, no había contacto, todo cerrado. Así es, hasta las Olimpiadas pues tuvieron que Mm. hacerse ya el año siguiente. Eh, pero gracias a Dios, nunca faltó el trabajo, siempre estuvimos ahí y aún con el salario recortado, pues alcanzaba, porque también uno tampoco salía, entonces ya era todo. Lo básico, comida y Netflix para Exactamente. estar activos allí. Qué bien. Exactamente, entonces sí simplemente nos ajustamos y estuvimos ahí tranquilos en Ciudad de México. Tadeo, ¿y tuviste algún tipo de rechazo por ser migrante, por ser venezolano, llegando en algún trabajo o en el país como tal? Mm, yo diría que no. Primero, México es un país muy benevolente con los extranjeros. Aquí hay en mi opinión, ¿no? Hay una exaltación al extranjero cuando la gente sabe que viene un extranjero con currículum a suplir una plaza de trabajo, pues es como que, wow, nos viene a ayudar. Y la gente siempre es muy hospitalera en México. Yo no tengo nada que quejarme del mexicano, siempre me han tratado súper bien, siempre me han abierto las puertas, no solo laboralmente, sino de amistades, muchísima gente con la que he comido. El mexicano es muy social. El mexicano es de que siempre que se reúne tiene que haber comida por medio. Entonces, siempre nos invitan a comer, siempre salimos, siempre disfrutamos. Eh, y en el área laboral hay competencia, eso sí, hay mucha competencia, pero es algo propio De de, cualquier empleo. O de sea, cualquier empleo y en cualquier país, ¿no? Sí está esa competencia de que uno trata de ascender, uno trata aquello, lo otro, pero socialmente no me puedo quejar de nada al mexicano. qué bueno. Tadeo, ¿qué fue lo que más te costó en adaptación de cultura, de país, cuando llegaste? Mira, yo lo que más extrañaba y hasta cierto punto todavía, pues es como que mi gente, eh, la comida que también es famosa porque es problemática para el extranjero. A mí en lo personal me encantó desde que llegué. Me encantan los tacos, los burritos, disfruto mucho la comida mexicana, entonces por ahí no fue el problema. Eh, pero sí extraño un poco la cultura venezolana, así como dije que el mexicano es de reunirse a comer, el venezolano es de reunirse a hacer una fiesta, a bailar, a poner la musiquita. Si en una reunión mexicana no puede faltar nunca la comida, en una reunión venezolana nunca puede faltar la música, porque entonces no es una reunión. Entonces extrañaba eso, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, si salgo, me gusta es salir por ejemplo, a un club latino, donde yo sepa que van a poner salsa, que van a poner merengue, porque eso, bueno, es lo que me gusta, porque soy venezolano. Y eso sí es lo que extraño, ¿no? Ese ambiente caribe que se vivía en Venezuela con las amistades, con la familia. Se extraña un poquito aquí en México, pero sí, México lo ha compensado Casi muchísimo todo. por otras áreas, exactamente. Qué bueno. Ahora, Tadeo, a nivel económico, con lo que te ofrecían, sin decir ningún monto, pero lo que haces te permite estar bien, o sea, vale la pena este esfuerzo, te sientes bien, has tenido un crecimiento a nivel pues económico, como cuando estabas solo, o sea, te alcanzaba para vivir cómodo, te podías dar tus gustos, ahorita que están casados, bueno, es como más compartido, pero eh, es-
¿Valió la pena todo este esfuerzo? ¿Estás bien? ¿Se vive bien? Que en esa parte de finanzas, de ese presupuesto, ¿compensa tu esfuerzo laboral con lo que ganas? O sea, ¿estás cómodo? Mira, yo te voy a decir que sí, sí, gracias a Dios, llegué con un buen salario en México y te voy a contar la historia para que veas que también es que todo se alineó y tengo que estar muy agradecido porque casi nada fue por mérito mío. Eh, Cuando Toros me va a traer, cuando el equipo de Tijuana me va a traer y estamos en la plática de la negociación, pues yo obviamente nunca había vivido fuera de mi país y en Venezuela particularmente los precios estaban súper distorsionados con lo que era el resto del mundo. Entonces con lo que tú vivías en Venezuela era muy diferente a con lo que tú podías vivir en otro país del planeta, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que yo simplemente buscando en Google más o menos cuánto era una renta básica, o sea, cuánto costaba el alquiler en México, en Tijuana, más o menos cuánto costaba el mercado, etcétera, etcétera. Entonces yo hice como que mi cifra de que con esto puedo vivir en México. Y estuve a punto de decirles esa cifra. Pero gracias a Dios, un primo mío que lo estimo muchísimo, en ese momento me asesora muy bien. Él vive en Estados Unidos y él sí ya trabaja para otras empresas, que yo lo otro. Y yo comento con él, o sea, porque yo siempre he sido una persona que me he tratado de asesorar y creo que el éxito que he tenido es porque siempre estoy buscando un consejo, o sea, siempre voy con la gente que, él más o menos debe saber de esto, entonces voy y le pregunto. Y yo fui y le pregunté y hablé con él y cuando le digo la cifra, él casi que se ríe y me dice, pide el doble, así, pide el doble. Eh, Porque él me dice, tú no tienes idea de lo que tú vales si una empresa te está contratando, o sea, te está trayendo. Yo en ese momento fui el primer analista estadístico en México, o sea, en béisbol, pues, el primero, o sea, me traen porque no había nadie. Eh, y cuando les doy la cifra, el doble, literalmente, pues, sí, vente, así, sin pelearlo. Entonces digo, oye, hasta hubiera podido pedir más. Pero, Pero sí, o sea, desde que llegué a México, pues gracias a Dios he tenido un buen salario y México es un país realmente barato, las rentas, los alquileres, la comida es muy barata. Tú puedes comer muy bien en México con poco presupuesto. Aquí Fíjate tú, abunda la comida en México. dices algo súper importante que creo que todos es como un llamado de atención, ¿no? Eh, Cuando uno está aplicando a cualquier puesto de trabajo, siempre te preguntan aspiraciones mensuales en tus ingresos. Y yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque entonces uno dice, cónchale, no sé, ¿será el mínimo? ¿Será que si esto es mucho? ¿Será que...? Y eso es algo que yo creo que también, hablando por mí misma, es algo que tenemos que trabajar muchísimo, porque es eso, o sea, es el valor de lo que hacemos, o sea, las ganas que le ponemos, y simplemente te están llamando como profesional y acabas de dar un punto súper importante para todos, porque ellos, o sea, tienes que valorar lo que haces, tu trabajo, tu persona, o sea, todo lo que haces pues con respeto, con amor, de manera profesional, pues eso tiene un valor, que es tu tiempo, tu vida, tu mentalidad, tu criterio. Y qué interesante eso, ¿no? Qué interesante de verdad que no te tembló el pulso de decir, bueno, sí, esto es más o menos este es mi punto de equilibrio, quiero el doble, ¿no? Qué bonito, de verdad que tu historia siempre me ha parecido admirable y me encanta escucharla porque sí, porque eres la historia viviente de que los sueños realmente se cumplen, de que tenemos que tener paciencia, de que sí podemos lograr, que no tenemos que dejarnos como robar ese sueño. Si realmente creemos en nosotros y apostamos por eso, pues tenlo por seguro que todo se va a alinear para que esto suceda, ¿no?
de verdad que qué bueno que existan historias como la tuya, que así como te comentaba en tras cámara, que bueno, para mí todas las historias de migración son de éxito. Y yo creo que si puedo entrevistar a cualquier persona, todas las personas que han migrado, lo voy a hacer en este espacio, porque el simplemente el hecho de tomar la decisión de irse de tu país, de tu tierra, de tus comidas, tus costumbres, tus amigos, tus muertos, todo, meter tu vida en dos maletas después de graduarte, después, o no de graduarte, después de tener una vida, o sea, ¿sabes? Tomar la decisión de irse y empezar de cero es rudo. O sea, ese proceso eh, de dudas, migratorio, dinero, o sea, hay que tener mucho estómago, o sea, hay que tener fuerza para eso. Y para mí todas las historias migratorias son exitosas, pero habemos unos que como que pasamos unos más páramos que otros, otros, cada quien tiene que trabajar como ciertos puntos, creer en uno mismo, trabajar mucho en uno, en la mentalidad y en los miedos y todas estas cosas. Y la verdad es que tu historia a mí me parece súper, súper admirable porque además siempre te he considerado como una persona súper calmada, o sea, centrada, eso de las asesorías. Y me encanta que, pues nada, te hayas como abierto a compartirla para mostrarnos y enseñarnos que, bueno, que realmente sí, los sueños pasan y si haces las cosas con pasión lo puedes lograr. Tadeo, para finalizar, ¿cuál es como que tu meta en este tiempo? ¿Qué es lo más cercano que tienes? Qué, ¿cómo te ves? O sea, ¿te quedas en México? ¿Vuelves a Venezuela? ¿Qué, como otro proyecto que puedas decir, obviamente, estás como preparándote? ¿Qué esperas tú de todo este esfuerzo? Bueno, mira, primero aclararte que esto es un proceso, porque ese sueño, o sea, ahorita que justamente estoy recordando ese camino que llevo recorrido, y me acuerdo de ese joven que quería que le pagaran por ir al estadio y que soñaba y sueña todavía con ser directivo de un equipo de béisbol, pues ese sueño todavía no se ha cumplido. Sí, he sido analista, he, he sido comentarista de juegos, pero todavía no he sido el responsable o el último responsable del éxito profesional de un equipo. Entonces, pues mi meta sigue siendo ascender de analista, pues ya a ser gerente, ¿no? Y después a ser director deportivo, ¿no? Entonces eso es algo que todavía no se ha cumplido, pero ya se puede decir, ya tengo una base y sé que es parte de un proceso que eventualmente va a llegar, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando arduamente para que llegue eso, me sigo preparando, pidiendo consejos, me sigo entrenando y acercándome mucho a mi jefe para que tratar de aprender, ¿no? Todo eso para cuando llegue el momento, pues estar realmente preparado. Me preguntabas que si yo me regresaría a Venezuela. Ahorita luce bastante improbable, pero es algo que yo no descarto. En estos 6 años que tengo en México, yo ya he vivido en 3 ciudades: Tijuana, Ciudad de México, y ahorita actualmente resido en Guadalajara. Y es porque el deporte es muy cambiante, ¿no? En un momento estás con un equipo, después puedes estar con otro. Y si se abren las puertas correctas, pues yo podría trabajar en cualquier lugar donde haya béisbol. Y hay béisbol en Estados Unidos, hay béisbol en Venezuela, hay béisbol en Japón, hay béisbol en Corea. Entonces, a donde me lleve mi trabajo, pues yo iré. Mi esposa ya está de acuerdo con eso. Lo más probable es que sí sea dentro de México, pero no estoy cerrado a otras puertas, porque te digo, todavía no he cumplido todos mis metas y mis proyectos y se podrían hacer en otras latitudes. Si es así, pues bienvenido Bienvenido sea. sea. Uh Así -huh. es.
Tadeo, ¿dónde te conseguimos? ¿Tienes un blog? ¿Dónde podemos ver? O sea, ¿comentas todavía? ¿Tienes alguna red social? ¿Dónde consigo, pues, parte de este hobby que haces? ¿Dónde podemos buscarte? Eh, Soy muy activo en redes sociales y creo que yo utilizo las redes sociales, cada una con diferentes facetas. Si quieren hablar de béisbol, siempre estoy disponible en Twitter. Mi Twitter es @TadeoVarela. Ahí me pueden encontrar. Mi Twitter es exclusivo de béisbol, es exclusivamente profesional. No hablo de otro tema que no sea Twitter. Si quieren conocer al Tadeo humano, pueden seguirme en Instagram. Ahí estoy en @Tadeo, creo que Tadeo de One, pero también con el nombre, ¿no? Tadeo Varela debería salir. Debería aparecer. Exactamente. Y si quieren hablar conmigo de temas profesionales, pues también todos los días abro LinkedIn. Ahí también estoy como Tadeo Varela. Perfecto. Igual, bueno, todas esas redes sociales las vamos a colocar aquí en la cajita de información por si quieren conocer un poquito más de béisbol y bueno, todas esas opiniones y todas esas cosas que de análisis y yo solamente sé cuando están en base y cuando hacen carrera. Yo de lo más, de más no sé qué más hacen alrededor de esos equipos, pero bueno, ya en la cajita de información vamos a dejar pues todas estas redes sociales para que puedan tener acceso a todas esas opiniones y bueno, porque no se abre una puerta más, ¿cierto? Uno nunca sabe qué puede pasar. Tadeo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por contar esta historia tan linda, tan maravillosa, tan exitosa. De verdad que te deseo lo mejor y que sigas escalando para mucho más y puedas llegar pues a esa aspiración, a ese sueño que sigues trabajando día a día con ese trabajo tan lindo que realizas y bueno, gracias por ser parte también de este proyecto que inició también en pandemia, pero gracias por compartir tu historia. De verdad que muchísimas gracias. No, Sabrina, de verdad, muchísimas gracias a ti y aquí estamos a la orden para lo que necesites y siempre un gusto pues hablar de esto y animar a otros, ¿no? Que también lo hagan. Claro que sí. Para finalizar ya, pregunta clave, ¿qué le recomiendas tú a ese migrante que quiere tomar la decisión, no sabe o que migró y está como dudando? Y con esto finalizamos. Mira, si me permites, me gustaría leerte un versículo Claro. que es Proverbios 21:5, que dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Eh, Creo que la clave de mi éxito y ya la acaban de escuchar, ¿no? De que muchas cosas se alinearon, pero fue porque tenía un propósito que me tardó tiempo en llegar, pero también porque tenía un plan pensado en que necesito esto y esto y esto para que eventualmente un equipo se interese en mí. Entonces, cualquier cosa que tú deseas hacer, tienes que tratar de imitar o de seguir los pasos de la gente que ya ha tenido éxito en eso. Así sea hasta lo más sencillo de que, porque hay muchos venezolanos que han salido y han abierto un restaurante venezolano. O sea, porque lo que saben es hacer arepa, cachapa, empanadas y se ponen a venderlo. Ok, hazlo, pero sé el mejor, o sea, copia los modelos de éxito de los restaurantes. O sea, ¿qué hace otro restaurante para tener éxito que tú puedas copiar en el tuyo? Siempre asesórate, siempre recibe consejos, siempre busca de la gente que ya tiene un éxito probado en lo que sea que vayas a intentar hacer. Es así. Qué lindo versículo. De verdad que sí, hay que trabajar en función a eso y copiarse de la gente que ha tenido éxito, adquirir esos hábitos que lo han llevado pues a cumplir sus sueños. Así que bueno, Tadeo, muchísimas gracias de verdad por ser parte de Abriendo Alas y ustedes, mi gente, una vez más, muchísimas gracias por ser parte pues de esta comunidad. Recuerda suscribirte, dale like y busquen a Tadeo en las redes sociales que voy a colocar en la cajita de información. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Así que chao, chao, gracias Tadeo. Bye.